O sea, si tú eres un hijo de Dios, Dios te quiere dar sus deseos. Y va a poner tal deseo en tu corazón que vas a pensar que es tuyo. Porque lo tienes que amar como tuyo para poder dar a luz a algo. Tú tienes que estar impregnado del deseo de Dios que parezca que es tuyo. Pero ¿cómo sabes que es de Dios? Porque Dios te lo va a pedir de regreso. Pon tu mano en el corazón, repite juntamente conmigo y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu asiento. Estamos en esta serie que es una serie de 3 mensajes. Estamos en el segundo. Te animo a que vayas a Facebook o YouTube para que puedas escuchar la primera parte si quieres tener el contexto completo. Pero creo que Dios nos está hablando a través de confía en el Señor. Al final del día lo más importante es nuestra relación con Dios y que aprendamos a confiar en Él. Algo de lo más difícil en la vida del hombre es confiar. Porque hemos sido decepcionados, porque hemos decepcionado a otros, porque vivimos en un mundo caído, donde a veces es difícil confiar en otras personas, o que otras personas confíen en nosotros. Y cuando conocemos a Dios, una de las cosas más complicadas en nuestro corazón es poder confiar en Él. Pero yo te quiero animar en esta serie y este año, que crezcamos en nuestra relación con Dios, en confiar que Él está haciendo la buena obra en nosotros. Amén. Tenemos un versículo central para esto que hemos estado usando durante esta serie, que es el Salmo 37:5. Dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Está bien bonito ese salmo, ¿verdad? Y habíamos dicho la semana pasada que la parte de que Él te ayudará es la que más nos gusta. Pero tenemos que aprender a entregarle todas las cosas a Dios, que al finalmente son de Él, y confiar en Él, en que Él nos va a llevar en el proceso para que esas cosas se den. Entonces, esta mañana te voy a llevar a través de un proceso para que entendamos la diferencia entre votos y sueños. Entre los votos y sueños. La semana pasada estuvimos hablando de la vida, de la historia de Ana, ¿verdad? Que fue la mamá del profeta Samuel. Y vimos, tú lo puedes volver a leer, pero que Ana se embarazó después de hacer un voto al Señor, que si Dios le daba un hijo, se lo entregaría de regreso a Dios. Y hicimos aquí en nuestra canasta, ¿dónde está? Pásame esa canasta, por favor. Esta canasta, gracias. Aquí tenemos muchos papelitos. Ya los leí todos. Ay, no sé. No abrí ninguno. Pero aquí están muchos papelitos que ustedes mismos escribieron y que no tienen nombre ni nada, o sea, no los vamos a abrir, pero los vamos a dejar aquí porque el último domingo vamos a orar por todo esto, amén. Y vamos a hacer algo muy bonito la semana que viene, no te lo quieres perder. Es bueno ser constante porque puedes como que entender todo el concepto de lo que Dios está hablando. Entonces te animo a que seas la semana que entra aquí. Y también algunas personas lo hicieron en casa. De hecho, recibí algunos mensajes durante la semana de gente que en otros países habían hecho esto mismo y que están emocionados por los votos que hicieron delante de Dios. Si tú no pudiste hacerlos porque no estuviste aquí la semana pasada, hoy mismo lo vas a poder hacer si es tu corazón hacerlo. Donde Ana le dijo: Señor, si tú me das esto, yo te lo voy a regresar. El punto aquí importante es que pareciera que este es un deseo de Ana en su corazón. Pero realmente es un deseo de Dios que plantó en su corazón. Y te voy a dar una perspectiva para que entiendas cómo funciona o entendamos cómo funciona el reino de Dios. Dios tiene una visión final. Dios tiene un sueño en su corazón. ¿Tú sabes cuál es ese sueño? El sueño de la redención. Que podamos vivir con Él para siempre en la eternidad. Ese siempre ha sido su deseo. Y después de que lo echamos un poquito a perder, Dios creó un plan de redención para que volviéramos a ese sueño. Porque la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía, siempre se va a cumplir. Y quiero decirte que tú y yo somos parte de ese sueño. Tú y yo somos parte de ese sueño y cada generación juega parte del proceso de que ese sueño se cumpla. Entonces, hay deseos egoístas en nosotros que por nuestra propia naturaleza que queremos que Dios haga
para que a mí me vaya bien o para nuestras propias inseguridades, para que la gente se dé cuenta de mí o conozca mis habilidades o mis capacidades o para mí. Entonces queremos como que Dios se embarace de nuestros sueños. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos embaracemos de sus sueños. ¿Sí? Dios quiere que nos embaracemos de sus sueños para que demos a luz el proceso para que esos sueños se cumplan. Tanto en nuestro tiempo de vida y que sean partes con el sueño de Dios de la redención total del mundo. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando Ana le pide este bebé a Dios, realmente es un deseo de Dios. Y te voy a explicar por qué. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Y en otra versión, que es la Reina Valera actualizada, dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Esto únicamente pasa a los hijos de Dios. O sea, si tú eres un hijo de Dios, Dios te quiere dar sus deseos. Y va a poner tal deseo en tu corazón que vas a pensar que es tuyo. Porque lo tienes que amar como tuyo para poder dar a luz a algo. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que estar impregnado del deseo de Dios que parezca que es tuyo. Pero ¿cómo sabes que es de Dios? Porque Dios te lo va a pedir de regreso. Dios te lo va a pedir de regreso porque es su deseo. Es como Abraham. Abraham, el deseo de Dios es que él fuera la simiente, ¿verdad?, de todo el pueblo de Israel, el inicio, para que viniera la redención del mundo. ¿Se fijan el sueño, la visión total? Pero Sara ya estaba avanzada en edad y era imposible que eso pasara en lo natural. Pero para Dios no hay nada imposible. Dí conmigo, para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios le da la oportunidad a Sara para que se embarace y entonces dan a un hijo, Isaac. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios, ¿qué hace? Se los pide de regreso. Porque Él no quiere que tengamos ningún ídolo en nuestra vida. Él no quiere que cuando Dios nos embaraza de algo, un deseo ardiente en nuestro corazón, nos perdamos en el proceso. Porque el enemigo siempre va a querer matar el sueño. Entonces, en mi vida han pasado cosas así. Dios me ha dado visiones, y ahorita voy a platicar un poquito más de eso, y el enemigo ha querido matarlos, y en algunas veces le he dado la oportunidad de hacerlo. Y en otras sigo avanzando. Entonces, quizá tú a través de este mensaje te vas a identificar con algunas cosas y vas a decir, ese soy yo, o esa soy yo. Pero siempre hay esperanza. Dí conmigo, siempre hay esperanza. Y eso es lo hermoso de caminar con Cristo. Ana estaba embarazada del deseo de Dios y se lo entregó a Dios. Mi deseo es que nos embaracemos de los deseos de Dios y nos comprometamos a dárselo a Dios de regreso, como hizo Abraham e Isaac. La semana pasada hicimos varios votos y pusimos nuestros deseos, anhelos aquí. La diferencia entre un voto y un sueño es que un voto nosotros se lo damos a Dios. Y un sueño Dios nos lo da a nosotros. Entonces Dios nos embaraza de sus deseos, pero nosotros siempre que queremos algo sabemos si es de Dios, si estamos dispuestos a dárselo de regreso a Dios. Entonces ten mucho cuidado cuando Dios deposita deseos ardientes en tu corazón, porque recuerda, si tú eres un hijo de Dios, son de Dios. Si no eres un hijo de Dios, estás en el mundo y tú tienes tus propios deseos y tus propios rollos y son para ti. ¿Estás de acuerdo? O sea, son tus rollos y tú los haces y Dios lo permite. Pero los sueños de Dios son más grandes. Los deseos de Dios son más grandes. Yo quiero soñar los sueños de Dios. Tú quieres soñar los sueños de Dios. Amén. Entonces, Dios, te quiero hablar de una historia de José, el soñador. Y esta historia quiero que la identifiques con tu historia.
Y no voy a contar toda la historia, tú la puedes leer ahí en Génesis 37 y los capítulos siguientes. Pero es importante que podamos reflejarnos, porque la palabra de Dios no solamente es para instruirnos, sino para enseñarnos en que nosotros podemos ser esa persona que Dios está hablando a través de la palabra. Porque eran hombres y mujeres tal como tú y como yo, que en su generación Dios les dio sueños y visiones para que fueran embarazados de eso y dieran a cabo los procesos para que ese sueño se cumpliera. Te voy a explicar esto, es muy interesante la diferencia entre sueños o visiones y votos, ¿sí? O estar embarazado, fíjate bien. Cuando Dios nos da un sueño, es para decirnos qué es lo que Él está proyectando en nuestro futuro, para nosotros, para nuestra vida y para el cuerpo de Cristo, para el mundo, ¿sí? Tú juegas una parte importante en el reino de Dios, todos nosotros, y Dios quiere que todos participemos. Entonces Dios nos da sueños donde tú te puedes imaginar, aunque no son muy claros, los sueños de Dios no son muy claros. Nomás es como una probadita para que te tenga animado de que Dios está hablando tu vida y tiene algo ahí. Sí, a veces sueñas con un taxi que va con un cuate y se baja con un conejo y está en la pared azul y era una barranca. O sea, cosas así que a veces dices, ¿qué es eso? Y a veces no tienen sentido. Pero hay otros sueños que tienen más o menos sentido y como que puedes ver el futuro de lo que Dios quiere hacer. Y eso es exactamente lo que le pasó a José. Te quiero leer parte de la escritura, está en Génesis 39 del 1 al 11. Dice, entonces Jacobo volvió a establecerse, era el papá de José, en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Ese es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba el rebaño de su padre, trabajaba con sus medios hermanos, los hijos de Balá y Silpa. Y va la historia, luego dice en el 3, Jacobo amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacobo mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Ahí viene otra vez este cuate. Así dijeron, ¿verdad? Dice, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Hermanos, ¿qué creen? Cuando Dios te da un sueño, tu corazón se aviva. Puedes sentir que hay algo emocionante pasando en tu vida, que Dios te va a usar para algo grande. Amén. Donde quiera que sea, como quiera que sea. Y entonces lo que hacemos, a veces erróneamente, porque no todos nuestros hermanos están en el mismo proceso que nosotros, estamos en diferentes procesos todos, y ellos llegaron, ¿verdad? Él llegó y dijo, ¿qué creen? Mi gavilla fue la más grande. Estábamos ahí, atando gavillas, y entonces todos ustedes se inclinaron hacia mí. ¿No está increíble? Y a veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros compartimos nuestros sueños, por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién lo compartimos y cuándo lo compartimos. Es parte de la madurez en Cristo. Yo he cometido esos errores. Nosotros en 1989, ¿qué pasó? En 1989, fíjense bien, Kristen y yo ya nos conocíamos, éramos simplemente amigos. Kristen quería ser mi novia, pero yo estaba señor. Pero estábamos en un viaje misionero con Juventud con una Misión en Arizona. Y estábamos en una reservación india con los navajos. Y estábamos construyendo una iglesia chiquita ahí entre todos. Yo pasaba los clavos, o sea, no creas que yo estaba construyendo, ¿verdad? Y estábamos ahí, y entonces en una de las oraciones que tuvimos, no me recuerdo todos los detalles, y Cristi me puede corregir después si no lo digo exactamente cómo era, pero recuerdo que en una visión nos vimos en un lugar. Yo todavía no me casaba con Cristi, todavía no estábamos, o sea, estábamos ahí como que, a ver, ¿será o no será? Y vi un auditorio enorme
donde yo estaba compartiendo la palabra de Dios. Y fue como un sueño de Dios que Dios me dio y me emocionó. Y ¿sabes qué? Lo compartí con algunas personas. ¿Qué crees que Dios me mostró? Y me acuerdo que cuando llegué a México les dije a todos mis amigos, ¿qué crees que Dios me mostró? ¿Y qué crees que me dijeron? ¡Qué increíble! Nosotros queremos ser parte de tu sueño. No, me dijeron, ok, ajá. ¿Qué se cree? Y pasaron los años, así como pasaron con José, y las cosas parecían como que no se daban. Yo empecé a trabajar en un autobaño para trailers, estaba haciendo otras cosas, vendiendo esto, vendiendo aquello, sirviendo en la iglesia, ahí sirviendo. Pero pues ese sueño como que parecía, como que Dios me dio ese glimpse, ese poquito, esa probadita, pero como que se desapareció, pero como que ahí estaba. Y luego a través de los años, conforme yo iba sirviendo, estábamos sirviendo en la iglesia, después nos casamos, Kristen y yo, Dios nos empezó a embarazar de una visión. Entonces fíjense la diferencia. Uno es el sueño que Dios nos dio, eso es lo que yo tengo para ustedes. Y yo no sabía ni qué era el mensaje que Dios quería que nosotros predicáramos al mundo. Pero Dios nos estaba embarazando de un mensaje para los matrimonios y familias. Un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza para la familia y para el matrimonio. Ni siquiera Kristen y yo sabíamos. Nuestro matrimonio ni siquiera estaba bien. Teníamos muchos problemas. Y decíamos, el sueño ese parecía lejos. Pero un día tuvimos el gran deseo de tomar un curso para padres. Y luego fuimos con nuestro pastor y le dijimos, pastor, queremos enseñar esto a algunos papás de aquí de la iglesia. Y él vio el tema y todo eso y nos dijo, sí, está bien, empiecen. Y dimos a luz algo. Y entonces pasó el tiempo y seguíamos haciendo, y seguía yo trabajando, y empecé un negocio, y estaba en el negocio, y Kristen haciendo sus cosas y todo, pero empezamos a dar eso. Y luego escribí un pequeño libro que se llama Éxito en la Familia, y otro que se llama Éxito en la Crisis. De hecho están todavía ahí en Amazon, creo que se lo puede bajar en Kindle. Y entonces tenía una amiga no sé si todavía es mi amiga, yo creo que sí, si un día la veo, y Adriana Corona, que si un día ve este video, le mando muchos saludos. Y ella tenía un programa en Guadalajara muy grande, Buenos Días Adriana se llamaba, y era a las 7 de la mañana, y lo oía miles de personas. Y entonces me invitó, leyó el libro y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que vengas al programa para presentarlo, porque íbamos a tener una presentación. Rentamos un pequeño teatro, que dijimos, ¿a quién va a venir? Bueno, se llenó el teatro. Y entonces vinieron y la gente decía, qué bueno, yo necesitaba escuchar eso. Se llama Éxito en la Crisis, el libro que escribí. Y toda la gente estaba ahí, Señor, gracias por este libro. Yo me impacté. Y como que me recordó del glimpse del sueño. Pero pasó el tiempo y las cosas parecían que no se iban a cumplir de esa manera. Y luego tuvimos un negocio, ese negocio se fue a la quiebra. Porque cuando Dios me lo dio y me embaracé de él, cuando me lo entregó y el negocio creció y pudimos hacer muchas cosas, no se lo regresé a Dios, sino que me lo quedé. Y yo decía, sí, Señor, es tuyo, pero tuyo nada. Yo hacía lo que se me pegaba la gana. ¿Alguien se puede identificar con eso? Sí, Señor, es tuyo, pero yo hacía lo que yo quería. Dejé de consultar a Dios del sueño, del embarazo que Dios me había dado. Entonces ten cuidado con eso, porque sabes que al final del día ese embarazo, no el sueño, sino el embarazo, se murió. ¿Qué hubiera pasado si Ana no hubiera entregado a Samuel? ¿Se hubiera acabado el sueño de Dios? ¿Hubiera buscado quizá a otra persona para que tuviera otro profeta que estuviera dispuesto a entregárselo a Dios, para que pudiera ungir a David, para que Jesús pudiera nacer de la descendencia del linaje de David? Amén. Entonces el sueño de Dios se va a cumplir a través de una serie de embarazos y que damos a luz
para que el sueño más grande se cumpla. Entonces, en el proceso de tu generación, de tu vida, el embarazo, el sueño que Dios te está dando, tú vas a ser parte de ese sueño más grande. Y ese sueño más grande se va a dar solamente si te embarazas de los deseos de Dios. Y cuando te embarazas de los deseos de Dios, va a seguir el proceso del sueño si le entregas el bebé a Dios. Amén. Entonces, pasó el tiempo y venimos a Estados Unidos. Pasó el tiempo y José lo mandaron a Egipto. Nada que ver con el sueño, aparentemente. ¿Estás de acuerdo? Y estaba ahí, lo vendieron como esclavo. Y nosotros llegamos aquí sin nada. O sea, sin nada, en las peores condiciones que te puedes imaginar. Muy complicado, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y un día estábamos, recién llegados, estábamos en la casa, Cristian y yo, y una amiga de México que ahora vivía acá, me habló y me dijo, oye, voy a ir a un programa de televisión, a una entrevista que me van a hacer, ¿no quieres acompañarme? A Cristian y a mí, somos amigos desde México. No teníamos nada que hacer, fuimos. Y en Mega 23, que era el canal que estaba aquí, es un canal de Miami, estábamos sentados y ella estaba teniendo la entrevista y nosotros estábamos ahí sentaditos. Y una persona que estaba ahí al lado me dijo, ¿y ustedes a qué se dedican? Pues yo no sabía ni a qué me dedicaba. Pero pues entre ahí en palabras le dije, pues tenemos un pequeño ministerio sobre la familia. Dijo, ¿sabes qué? Hay una estación de radio que está buscando un programa para la familia. Entonces fuimos y hicimos una audición. Y desde ese día nos quedamos en la radio sin dinero porque nos lo dieron gratis. Hoy no es gratis el programa, pero en ese tiempo nos lo dieron por años, nos lo dieron gratis. Y empezamos a hablarle a cientos de familias y de personas. Sin embargo, yo no veía el sueño que Dios me había dado, ni lo estaba yo pensando. Lo que yo estaba tratando de hacer es sobrevivir. Igualmente, José no estaba pensando ya en los sueños que Dios le había dado. Estaba pensando en sobrevivir. Amén. Pero estaba siendo entrenado su carácter para que pudiera llevar a cabo el sueño. Después Dios nos empezó a dar otro tipo de oportunidades y el pastor Brad, empezamos a asistir a CCI y me dijo, oye, ¿no quieres ser parte de lo que estamos haciendo aquí en CCI? Y con el tiempo me ofreció ser el pastor principal del grupo latino. Y entonces empezamos ahí, seguimos ahí junto con el pastor Antonio y pues empezó a crecer. Y empezó a crecer y empezó a crecer y se llenó la iglesia, ¿verdad? Y nosotros seguíamos en el radio año tras año, siendo fiel, di conmigo fiel. Aún sin ver el sueño, no estábamos pensando en el sueño, estábamos pensando en sobrevivir. Estábamos pensando como José, en ser lo mejor donde podíamos ser lo mejor, hacer lo que teníamos que hacer. Entonces siguió pasando el tiempo y luego Dios nos abrió la puerta en Enlace Televisión. Y entonces eso nos abrió la puerta a poderle comunicar el mensaje que Dios nos había embarazado a Cristian y a mí sobre la familia y el matrimonio. Y se empezó a lanzar a miles de personas. Miles de personas que muchas no son de este país, son de otros países, mucho en Sudamérica, Centroamérica. Y casi nunca compartimos el sueño, porque cuando lo compartimos, a veces no es bien recibido. Ya va a empezar otra vez. Como los hermanos de José. Pero en nuestro corazón estamos embarazados de ese sueño. ¿Sí me explico? De ese deseo de Dios de alcanzar y transformar familias. Entonces nos mantuvimos ahí, nos hemos mantenido ahí. Y hace 3 años, de repente nos hablaron de exomarriage. Porque te voy a decir algo bien importante, tienes que entender esto bien importante. Y eso le pasó a José, porque José pasó 3 pruebas claves en su vida. La prueba de la fidelidad, la prueba de la pureza y la prueba de la humildad. Apúntala si quieres. La prueba de la fidelidad, la prueba de la pureza y la prueba de la humildad. Y entonces nos hablaron, nos dijeron, oye, ¿quieres ser parte de exomarriage? ¿Quieres ser parte? Y te estoy hablando de esto porque es nuestra vida, porque te quiero dar un ejemplo vivo de cómo funciona esto. No es un ejemplo para presumir algo, sino es algo de lo que ya pasó. Es un hecho. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues no estoy presumiendo de nada porque pues ya pasó. O sea, no estoy diciendo vamos a hacer esto, sino ya lo hicimos. Pero solamente tú tienes tus propios sueños. Dios te ha dado sueños a ti.
Dios te ha dado sueños específicos a ti que son de Dios y que ya te proyectaste tú en el futuro y que no sabes cómo va a suceder eso, pero Dios lo quiere llevar a cabo. Pero el único proceso para que eso se lleve a cabo es si tú te embarazas de los deseos de Dios para que vaya dando a luz el sueño. ¿Puedes entender? ¿Puedes seguirme? O sea, necesitas embarazarte de los deseos de Dios, entregárselo a Dios para que entonces continúe el sueño. Entonces, para nosotros, lo que hacemos no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Recuerdo que cuando llegamos aquí y estábamos muy mal económicamente y teníamos una camioneta que el papá de Kristen, perdón, que era como mi abuelito, amor, pero que el papá de Kristen nos regaló, mi suegro bien lindo. Porque te voy a decir algo, en tus peores momentos siempre va a haber gente que cree en ti. No te fijes en los que no creen en ti, fíjate en los que sí creen en ti. En mis peores momentos, el pastor Brad, el pastor Antonio y mi suegro creían en mí. Podían ver a un hombre que estaba deshecho, que estaba en el suelo, flaco, ojeroso y sin ilusiones, pero creyendo que todavía Dios podía hacer algo. Así estaba José, preso por haber dicho que no, por pasar la prueba de la pureza. Amén. Y entonces estábamos allí y teníamos una necesidad muy grande. Teníamos una necesidad de otro coche, necesitamos un carro. Y entonces yo estaba orando, Señor, necesito otro coche, porque vivíamos hasta McKinney. Si alguien conoce aquí más o menos, estábamos lejos, trabajamos en CCI, era un problema ya a la distancia. Y entonces Dios un día orando le dije, Señor, por favor, y me dijo, regala el coche. Y dije, no, Señor, no me entendiste la oración. La oración es necesito otro coche, no deshacerme de un coche. El Señor me dijo, todo lo que te he dado es mío. Reprobaste la prueba pasada, te di un negocio y no me lo entregaste. Y ahora te voy a probar en lo poco, con lo poquito que tienes. ¿Qué es lo único que tienes? El coche. Pues quiero que lo regales. Y no era un gran coche, pero un coche que está funcionando. Y era nuestro coche. Cuando tienes 5 carros y Dios te dice regala uno, ok, Señor, regalo el peorcito. ¿Sí? Pero cuando es el único que tienes que dar un paso de fe. Y entonces lo hicimos. Y Dios nos bendijo de una manera diferente, pero nunca lo dimos por la bendición que venía, lo dimos por ser obedientes. Entonces yo te quiero decir que cuando tú estás creciendo en Dios y Dios te embaraza y te da algo, tienes que recordar que todo lo que te da es de Dios y que Dios te lo puede quitar en cualquier momento. Cuando tú empiezas a decir esto es mío, Dios te dice, a ver, échamelo para acá. Entonces siempre tenemos que tener nuestras manos abiertas para poderle regresar a Dios todo lo que Él nos da. Porque eso va confirmando nuestro carácter de fidelidad, va confirmando nuestro carácter de pureza, va confirmando nuestro carácter de humildad. Entonces, después, en un retiro, un sabático que yo me fui, yo estaba orando y el Señor me dio como una visión. Y era algo que a lo mejor ya estaba en nuestros comentarios, en nuestras palabras, pero en ese momento Dios me embarazó. Y dijo, van a ser plantados como una iglesia independiente. Por años habíamos hablado con el pastor Brad, y el pastor Brad dijo, nunca ustedes van a ser una iglesia independiente. Son un ministerio de la iglesia, no son una iglesia independiente. Entonces yo reconocía que CCI era la iglesia del pastor Brad, aunque yo la dirigía directamente y me ayudaba y trabajábamos juntos con el pastor Antonio. Pero era algo que no era mío. Entonces, cuando regresé de ese sabático, el pastor Brad me preguntó, ¿qué te dijo Dios en tu sabático? Y yo dije, ¿te digo? Yo dije, yo sentí, porque podía estar equivocado, que Dios me dijo que nos vas a plantar como una iglesia independiente. Pero yo reconozco
que no es mi iglesia. Yo reconozco que es tu iglesia. Si tú sientes eso en tu corazón, está bien, pero si no, yo no lo voy a hacer. No podemos tomar lo que no es nuestro. No podemos tomar lo que no es nuestro. José siempre supo que lo que él administraba no era de él. Entonces tú no puedes tomar algo que no te pertenece. No puedes luchar por algo que no es tuyo. Entonces el pastor Brad regresó y me dijo, ¿sabes qué? Siento que es de Dios. Y entonces nos plantaron y se dio a luz Viva Church. Y Dios me dijo, cámbiale el nombre, porque éramos CCI Latino. Y me dijo, cámbiale el nombre a Viva Church. Y quiero decirles que fue un momento difícil para el pastor Brad, porque tuve que irle a decir que le iba a cambiar el nombre al bebé. Es como el papá, ¿verdad? El abuelo, que seguro le van a poner Federico. Seguro le van a poner Ramón. ¿Sí? Aunque sea Luis Ramón, ¿verdad? Pero por ahí va a estar. Y yo le había dicho sí. De hecho, me había comprometido a mantener el nombre. Pero Dios me embarazó nuevamente. Y me dijo, quiero que cambies el nombre. Dios le dijo a Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, ¿verdad? No sé por qué Dios hace eso, quiere darnos una nueva identidad. Entonces, fui con el pastor Brad y le dije, quiero decirte algo. Y yo amo al pastor Brad, porque si he conocido a alguien que ha pasado la prueba de la humildad es él. Y él me ha enseñado tanto, Dios lo puso en mi camino. Y sé que le dolió. Pero él entendió lo que yo estaba hablando. Y yo en humildad le dije lo que yo estaba sintiendo. Y él lo recibió y lo aceptó. Y por eso nos llamamos hoy Viva Church Internacional. Y ahora entiendo por qué Dios cambió el nombre. Porque Dios quiere que no nada más seamos una iglesia enfocada al hispano, sino también que alcancemos otras nacionalidades. Y por eso estamos haciendo EVC. EVC, Dios nos embarazó de eso y nos dijo, les voy a dar un servicio en inglés. Y ahí estamos como José. Somos 5, 10, 20, 3, 7, 12, pero ahí estamos. La prueba de la fidelidad, pasando la prueba de la fidelidad, cada domingo estando allí. Y hay veces que viene la gente y hay veces que no viene la gente. Y aquí igual, hay veces que viene la gente, pero cuando allá somos 5 y no vas, pues quedan 2. Y preparo el mensaje igual que como preparo este. Porque Dios está probando mi corazón. Si puedo ser fiel en lo poco. Dios está probando tu corazón. Porque Dios me dijo, le vas a hablar a miles, pero ¿tienes la humildad para hablarle a 2? ¿Te vas a preparar igual cuando hablas ante miles que cuando hablas ante 10? Ya estamos. Entonces después, el Señor nos dijo, nos embarazó otra vez. Y en un diciembre de 2020 me dijo, les voy a dar un edificio. Son deseos de Dios. Pero yo lo tomé como mi deseo, yo se los compartí a ustedes, pero yo sabía que era el deseo de Dios. Entonces lo hermoso de eso es que cuando tú sueñas los sueños de Dios y los deseos de Dios y te dejas embarazar por ellos, Dios es el que los lleva a cabo, no tú. Pero cuando son tus deseos y tus embarazos, tú y yo estamos tratando de convencer a Dios de que Él se embarace de nuestros sueños. Y por eso muchos sueños a veces de nosotros están frustrados, porque no son los sueños de Dios. Entonces tú y yo tenemos que soñar sueños de Dios. Embarazarnos del proceso que nos va a llevar a eso. Entonces ahí seguimos fieles. De repente nos hablan a Kristen y a mí. Oye, ¿nos pueden venir a dar una conferencia? Y a veces vamos a lugares que ustedes no conocen, pequeñas iglesias, donde son 20 parejas, donde son 10 parejas. Y les damos un seminario de todo el sábado y cena en la noche. Y ahí estamos. Y me dicen, ¿cuánto cobra, pastor? Y le digo, no cobramos. Si ustedes quieren darnos una ofrenda, gloria a Dios. Y si no, también está bien. Porque la palabra de Dios no tiene precio.
Y ahí vamos hasta allá. Pero luego también un día nos hablaron, nos dijeron: ¿no quieren ser parte de EXO? ¿EXO en inglés? Si ese no es mi primer idioma, es mi segundo idioma. Igualmente como José no era egipcio. Yo creo que también tenía un accent. Y Dios lo llamó para bendecir al pueblo de Egipto y sanar su pueblo también. Porque donde Dios te lleva, si tú estás embarazado de los planes de Dios y das a luz, la bendición es para todos. Y José, donde quiera que iba, la bendición era para todos, conversos e inconversos. Tú donde quiera que estés, si estás viviendo el sueño de Dios, la bendición va a ser para todos. Donde quiera que tú vayas, vas a bendecir a la gente con la que tú estés. Y entonces, de repente, un día, años antes, estábamos en la iglesia de Gateway. No sé si algunos conocen la iglesia de Gateway, pero es una iglesia muy conocida, tiene más de 50,000 miembros y está aquí, tiene varios campuses. Y estábamos en una conferencia en Southlake. Y estábamos orando, estábamos alabando al Señor, estaba lleno, caben como 3,500 personas más o menos, y estaba lleno. Nosotros estábamos hasta arriba ahí, Kristen y yo, no me acuerdo quién más. Y estábamos orando y de repente yo abrí los ojos y me vi enfrente. Y Dios me dijo: un día vas a estar ahí enfrente. Y me acordé del sueño de hace años. Y dije: pues gloria a Dios, Señor, si ese es tu deseo, está bien. Unos años después, 2 o 3 años después, nos hablaron, nos dijeron: queremos que sean parte de EXO. Y va a ser en Gateway. Les vamos a dar nada más 7 minutos para hablar. No vaya a ser que la vayan a regar y los tengan que sacar. Entonces, nada más 7 minutos. Y me acuerdo que Cristian y yo nos preparamos, nos peleamos, nos arreglamos, ¿verdad? Hicimos de todo para los 7 minutos. Y salimos, hicimos 7 minutos. Pero el sueño de Dios continúa, porque Dios es el que nos está dando el deseo. Y nosotros lo único que tenemos que ser es fieles en el proceso. Entonces, voy a ir aterrizando este avión, pero te quiero dar a entender lo que está pasando. Porque Dios te quiere, o a lo mejor ya te ha dado sueños, pero tienes que embarazarte de los procesos de Dios y dar a luz a esos procesos para que el sueño se cumpla. Y en ese proceso ser fiel, ser puro y humilde. Porque cuando José estaba ahí en la cárcel, de repente le dijo al copero, si ustedes saben la historia: dile al faraón de mí, acuérdate de mí, porque yo no debería estar aquí. Y te voy a decir algo, mira, hermanos. Cuando tú tratas de empujar los sueños de Dios, Dios te ignora. Dios ignoró a José. No un día, no 3 días, no una semana, 2 años más. Porque no estaba listo, porque el que te promueve es Dios, no tú. Y cuando tú te tratas de promover, Dios te ignora. ¿Por qué no me invitaron a mí? ¿Por qué no me dijeron a mí? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo he hecho eso. Yo he tratado de promoverme a mí mismo por el sueño que Dios me ha dado. Pero he visto que no ha funcionado. Porque siempre que me he querido promover, siempre me ignoran. Pero he aprendido a no promoverme. Y el pastor Antonio sabe eso. ¿Y sabes qué ha pasado? Que nos han seguido invitando. Y nos han seguido invitando. Y Cristian y yo hemos estado este último año, viajamos varios lugares y decíamos: no puede, es increíble que estemos aquí ante miles de personas dando un mensaje de esperanza por el matrimonio y la familia. Y quizá cuando yo digo esto, a ti te choca eso. Ay, ya se va a empezar otra vez. Tienes un problema tú, no yo. Yo me estoy diciendo lo que Dios hizo. Le estoy dando la gloria a Dios. Porque cuando José fue llamado del calabozo al palacio, porque cuando Dios te llama desde el fondo hasta arriba. No tienes que hacer cola. Así Dios nos ha llamado de las conferencias que hemos dado y seguimos dando con mucho cariño. Y Analí lo sabe. Hay iglesias pequeñas que nos hablan y no le digo nada: ay no, si son menos de 1,000 no voy. ¿Cuántas parejas son? No, son 30 parejas. Pues gloria a Dios. Y nos vamos a preparar igual, porque Dios está plantando un sueño en la vida de esas parejas. Y Dios nos está diciendo a nosotros: quiero que compartas el sueño con el cual yo te embaracé, porque no es tu sueño, es mi sueño. Y el día que tú digas: yo voy a hacer lo que quiera con tu sueño, Dios me lo va a quitar. Y no quiero que eso pase.
Entonces nos han seguido invitando y se siguen abriendo oportunidades, puertas, y yo estoy agradecido. Pero fíjate lo que sucedió cuando José fue llamado delante del faraón. Cuando José fue llamado delante del faraón, el faraón le dijo: oye, me dicen que tú interpretas sueños. Y José dijo: vaya, hasta que se dan cuenta de los dones que tengo, de las capacidades. Sí, faraón, déjate platico un poco. Cuando nosotros nos han dicho: oye, que ustedes pueden venir a hacer esto, no decimos vaya, hasta que me invitaron, hasta que se dieron cuenta. Hace 8 meses nos invitaron a una comida, a Cristian y a mí. Y a lo mejor este mundo no lo conoces mucho porque es un mundo en inglés. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero nos invitaron a esa comida, el director de EXO, y estábamos ahí comiendo y me dijo: oye Luis, fíjate que hemos estado pensando en llevar el mensaje del pastor Jimmy de Punto de Quiebra, de Tipping Point, a español. Queremos llevarlo a todas las naciones en español y queremos que crezca de una manera impresionante. Y estamos dispuestos a invertir en eso lo que se necesite, porque Dios nos está llamando a alcanzar al mundo latino. Me dijo: y hemos visto prácticamente lo que me dijo, pues, que eres fiel en lo poco. En lo poco que te hemos dado, has sido fiel. ¿Te gustaría tú ser esa persona? Dios es el que te promueve, no tú te promueves. Pero se los tengo que explicar, hermanos, porque a José le pasó lo mismo. Y yo no dije, cuando eso me dijeron, dije: vaya, pues ¿quién más? Yo dije: oh, wow, no soy yo, es Dios. Y le dije: ¿sabes qué? Voy a orar al respecto. Y Dios lo confirmó. Y hemos estado por 6 meses, 8 meses, una y otra vez, cada semana, yendo a grabar hasta South Lake, ¿verdad? Manejando 1 hora, haciendo lo que tenemos que hacer, estando fiel ahí en lo poco, con 3 views, 6 views, 20 views. Ya son 100 views. Hoy son miles de views, gracias a Dios, en YouTube. Pero no es para honra mía, es para gloria de Dios, porque más gente está siendo impactada, miles de personas, con el mensaje que Dios nos ha dado. Y así nos ha pasado con otras cosas, con otras televisoras, con Daystar, con todo eso. Pero ¿qué te quiero decir? Cada vez que la gente viene y piensa en algo en nosotros, yo le digo: no soy yo, es Dios que lo está haciendo a través de nosotros, porque el sueño es de Dios. Dios solamente nos embarazó de su sueño, y nosotros, Cristian y yo y mi familia, dijimos sí a ese sueño y dimos a luz ese sueño, pero reconocemos que es de Dios. Entonces quiero terminar este día con esto. Dios tiene un sueño para tu vida, y Dios quiere que te embaraces del proceso que va a llevar a eso. Al día de hoy estamos hablando a más de 33 años del día que Dios me embarazó con ese sueño, y todavía no es que se haya cumplido en el 100%, porque cuando José llegó con Potifar, él pensó que posiblemente ahí se había cumplido el sueño, pero no necesariamente, sino iba a continuar hasta ser segundo de la nación más grande del mundo y salvar al pueblo de Israel. Entonces quizá tu sueño no es ese, no es hablar, no es ir a conferencias, quizá tu sueño es diferente. Pero quiero que cerremos los ojos, quiero que oremos al Señor y que le digas: Señor, ¿cuál es el sueño, tu sueño, que tú tienes para mi vida? ¿Y qué es lo que yo quieres que haga? Y si tú ya tienes ese sueño, o no lo tienes todavía pero lo quieres, tienes que hacer algo. Tienes que comprometerte con Dios a 3 cosas: a ser fiel en lo poco, amén, a vivir una vida de pureza, y a ser humilde cuando Dios te promueva. Entonces ponte de pie conmigo y tenemos aquí estos papelitos. Quiero que ores. Ya nos pasamos aquí, ya vi el reloj. Ya lo vi, pastor. Ya el pastor Antonio está nervioso ya. Pero ya voy a acabar. Pero creo que es importante comentar.
Aquí estos papelitos, quiero que si tú se ha impregnado con un sueño de Él, tú vengas y tomes una hojita y dile: Señor, yo voy a ser fiel, voy a vivir una vida pura este año y voy a ser humilde cuando tú me promuevas. Y puedes apuntar el sueño que Dios te ha dado. A lo mejor ese sueño se va a cumplir este año, a lo mejor no importa. Pero hazlo. Porque cuando tú te comprometes con Dios, Dios te va a pasar por un proceso y va a probar tu carácter. Y quizá van a pasar 13 años como pasaron con José, quizá van a pasar 17 años como pasaron con David, quizá van a pasar 33 años como ha pasado con nosotros. Mi pregunta es si te puedes mantener fiel, puro y humilde. Vamos a orar. Y si tú quieres ir pasando mientras oramos, lo puedes hacer. Y vamos a depositar esas hojitas en la canasta. Y porque la semana que entra vamos a orar, amén. Señor, gracias, porque cada uno de nosotros tenemos un proceso en la vida, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a servirte, Señor, y no a vivir nuestros propios sueños, sino a vivir tus sueños. Señor, y queremos comprometernos contigo a seguir manteniéndonos, Padre, fieles en lo poco, seguir siendo puros, Señor, y caminar en humildad, Señor. Que no seamos nosotros los que nos promovemos, Señor, sino que tú seas el que nos promueve. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú has hecho a través de nosotros aquí en Viva Church. Señor, por tu plan perfecto que tienes para la eternidad, Señor. Y por incluirnos en tus planes. Señor, por poner tus deseos en nuestro corazón, Señor. Padre, queremos llevar a término, Señor, cada embarazo que tú nos das. Señor, y que cada bebé, Señor, que tú nos das, Señor, te lo entregamos a ti, Señor. Y digamos: Señor, esto es tuyo, no es mío. Esto es tuyo, Señor. Te lo entrego. Señor, te entregamos Viva Church, Señor. Haz algo grande y maravilloso, Padre, con esta iglesia. Señor, sé que estamos apenas como un infante, Señor, que acaba de nacer y tiene poquito tiempo, pero tú harás cosas grandes, Señor. Y te pido por cada sueño de cada persona, Señor, que tú has depositado en ellos. Señor, que ellos se embaracen de él, de cada proceso, Señor. Que lo den a luz, Padre, y que sean fieles, Señor. Que podamos ser fieles, puros y humildes, reconociendo que todo, Señor, te pertenece. Y que tú, Señor, nos ayudarás en el proceso. Así que si por alguna razón, como yo en el pasado, has echado a perder el sueño de Dios o el embarazo de Dios, no te preocupes, Dios lo puede restaurar, amén. Entonces, ten mucho ánimo. Espero que esto penetre directo en tu corazón. Y vamos a estar aquí, ya terminamos el servicio ahorita, pero si tú necesitas oración por algo, aquí vamos a estar nosotros los pastores y vamos a estar orando por ti. Y no quiero que te vayas. Si eres coordinador, si estás ayudando, si vienes por primera vez, si necesitas oración, queremos orar por ti, amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un domingo lleno de su gracia. Amén.